Vamos. Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está mi promoción querida y bella? Promoción 2020, chicos de 11. Aquí recordándolos y invitándolos entonces a continuar nuestro proceso de conceptualización, de reflexión, del pensar filosófico de lo que nos acontece en nuestro diario vivir. Bueno, pasada la semana de refuerzo, ya han venido llegando los trabajos, será el único trabajo, espero que pues el único trabajo y algún otro que será el que tendrá devolución o retroalimentación, que ya empezando ahora sí en forma con nuestra conducta de entrada, que es lo que vamos a explicar acá ahorita a continuación, teniendo en cuenta nuestra conducta de entrada, de ahí en adelante solamente es hacer y pues yo les enviaré, le fue bien, está mal, su nota es esta, pero pues no habrá mayor retroalimentación, ¿listo? Para las lecturas, los trabajos escritos propiamente, sí se hará retroalimentación, como es el caso del refuerzo, pues a lo largo de esta semana y la otra les estaré enviando los comentarios y respectiva nota, ¿listo? Ya con esto, ya es uno, yo doy la nota y el comentario de cómo le fue, ¿listo? Para lo que viene en nuestro taller. Entonces, en este espacio voy a explicar lo que comprende la conducta de entrada para nuestro taller del segundo periodo, ¿listo? Vamos a mirar la conducta que corresponde a nuestro taller. Ya estará montado en Santillana, a partir de hoy ya lo montaremos, está disponible en el taller para que lo vayamos desarrollando. Creo que en esta oportunidad, en esta semana, no nos vemos con nadie por Zoom, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? Así que las horas serán disponibles para este ejercicio y pues en el transcurso, en la semana o en las horas que tengamos debe quedar el ejercicio. Yo habilito el espacio para que usted tome la fotico y suba la foto del trabajo de la conducta de entrada. ¿Listo? El tema del taller, acá está el taller, segundo periodo, problema de la historia y el debate entre el idealismo y el materialismo. Todo va a girar en torno a la historia, problema de la historia. Entonces aquí están nuestros ejes temáticos, la historia, el sujeto y el sentido de la historia, como el problema de la historia, el sentido de la historia en el idealismo alemán, algo del idealismo que se daba por allá en el siglo XIX, siglo XVIII, ¿cierto? El sentido y el motor de la historia en la filosofía materialista, ya no es ideal, sino es material, la vigencia del debate del idealismo y materialismo en torno al problema de la historia. ¿Listo? Todo eso va a girar en torno a nuestra historia. Usted es sujeto de historia, yo soy sujeto de historia, es lo que miraremos un poco. ¿Listo? Eso va a girar en torno a nuestro segundo periodo en este ejercicio. Lo cual he propuesto entonces en conducta de entrada esta lectura, ¿cierto? Aquí puse un pedacito, esto es una imagen, si es una imagencita de la lectura que tiene como título La historia de la filosofía como problema filosófico. Toma el link o el enlace, ¿cierto? Son 10 párrafos, ya la vamos para allá, vamos a mirar dónde está, ¿cierto? Acá está, perfecto, aquí está, ese enlace, acá está la cita, ahí está el enlace, no es mío, ¿cierto? Es un documento. Vamos a leer el tema 46, la historia de la filosofía como problema filosófico. Entonces empieza a hacer un relato del concepto de historia de la filosofía, ¿cierto? Empieza desde la antigüedad, la media, la moderna, la media que nosotros la vimos, ¿cierto? Y hace ese recorrido haciendo ciertas recopilaciones de algunos filósofos, algunos enunciados, y va a tratar de ir explicando todo ese concepto de historia de la filosofía. ¿Listo? De historia de la filosofía y el problema de la historia. ¿Listo? Entonces, arranca pues el interés de la filosofía y aquí vienen los primeros párrafos. Entonces tenemos uno 2 3 4 acá, 4 5 este pedacito 6 7 8 9 10. Nada más, vamos a leer. ¿Listo? Solamente la introducción. Introducción, 10 párrafos. Acá este numeral uno, esto, ustedes ven acá, ilusión de una filosofía atemporal, no lo vamos a leer, no se va a leer. Solamente los 10 primeros párrafos, que es la introducción a ese concepto de historia del problema de la historia, como el problema de la historia visto como un concepto propio de la filosofía. ¿Listo? Entonces, la historia, pues vienen 10 párrafitos, aquí arranca, ¿cierto? Haciendo esa concepción desde la historia, la antigua, la media, la moderna, desde Aristóteles y demás, Platón.
Aquí ya hace una recopilación de algunos otros filósofos, ¿sí? El interés de la historia que deriva, ¿cierto? Ese ejercicio de la historia deriva en cuestiones de intereses personales, ¿sí? Usted como sujeto de historia, yo como sujeto de historia, porque uno es sujeto de historia, sí, posiblemente usted es sujeto de historia, y obviamente que sí, no lo dude, usted está creando historia, usted está haciendo historia, yo estoy haciendo historia. ¿Listo? Entonces pasa por varios personajes aquí ya en el siglo XVIII, ¿sí? Cuando las enciclopedias empiezan a someterse a cuestiones delimitadas, consideración de la crítica, ¿cierto? Habla de un gran personaje como lo es Hegel, que nosotros ya lo hemos mencionado, lo hemos visto en ese desarrollo propio. Hay algunas contradicciones, algunos elementos. Trata acá, en el párrafo siguiente, dice que el tratamiento sistemático de las cuestiones que afectan la historia y la filosofía y demás. ¿Listo? Puede que se centre o que ustedes tiendan a verlo, que está hablando de la historia y la filosofía. ¿Sí? Puede que tiendan a eso. Pero mmm, la historia tiene que ver tanto con la filosofía como tanto con la humanidad. ¿Sí? La historia de la filosofía como problema filosófico. O sea, aquí trata la historia de la misma filosofía como un problema. ¿Sí? Por eso vuelvo y repito, puede que en un momento se sienta que está hablando de la la historia de la filosofía, ¿sí? Pero es que todo va a girar este periodo en torno al problema de la historia. La historia, como lo mencionaba aquí, nuestra, l- nuestro taller, ¿sí? La historia como un sentido, el sentido que debe tener, ¿cierto? El sentido que debe tener y quién la hace, el sujeto. Se presentan dos elementos, en el idealismo, en el materialismo y demás. Pero ¿tiene sentido la historia? ¿Tiene sentido la historia? Entonces, sí puede que tienda aquí a tomar la historia, toda la historia de la filosofía, como tomar la historia de la medicina, la historia de la medicina, y la trae como un problema filosófico. Entonces, aquí toma la historia de la filosofía como un problema. Entonces, vamos a mirar cómo esa historia de la filosofía, vuelvo y repito, puede ser la historia de la medicina, puede ser historia de la psicología, puede ser historia del derecho. Entonces, toda la historia o toda historia tiene en sí un problema. O hay en la historia un problema. ¿Listo? Que han marcado a lo largo de la historia, de todo el tiempo, un problema. La historia colombiana. ¿Cuál es la historia de Colombia? Ha marcado casi siempre en un problema. ¿Cierto? Que aparentemente decimos que es el problema del conflicto armado en Colombia. Es historia, toda nuestra historia la conocemos, ustedes la conocen, yo la conozco, ¿cierto? No sabemos. Entonces ahí está. Entonces ahí empieza a hablar un poquitico de eso. Sigue aquí hablando de cada uno de los elementos propios que se tienen, ¿sí? Y que de una u otra forma se van mostrando, ¿listo? Suele devenir de la historia, de la filosofía, grandes periodos que ustedes, nosotros vimos, ¿cierto? Que se presentaron en su momento y demás. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo de presente. Entonces sigue hablando que se suele dividir la historia y la filosofía. Nosotros la vimos, ¿cierto? Y conserva esquemas, posiblemente la filosofía ha conservado esquemas. Entre otras, al otro párrafo dice que entre las posibilidades de la división están las que inciden en la historia de la filosofía, como unas etapas. Y por último dice que la filosofía se ha entendido a sí misma de modos muy diversos y en el transcurso de los tiempos. Posiblemente ha ocurrido con muchas historias así, que se ha entendido de diferentes maneras por el transcurso del tiempo. Nosotros hemos entendido la historia colombiana o esa historia del conflicto armado en Colombia de una manera, lo hemos visto de otra manera, lo hemos interpretado de otra manera, lo cual la hace diferente, la hace asequible para nosotros. Entonces, el problema de la historia está posiblemente en el ser humano. ¿Listo? Posiblemente. Entonces, eh, esta introducción, la vamos a leer, ¿sí? Esos 10 párrafos,
vamos a tenerla ahí presente y vamos a ir rápidamente a nuestro taller, ¿cierto? Que yo les decía ahí, vamos entonces, después del enlace, vamos a ingresar al enlace propuesto, vamos a hacer lectura de toda la introducción, aproximadamente 10 párrafos, seguidamente se dialogará acerca de la lectura del problema de la historia en la filosofía, que aparentemente está íntimamente vinculado a la pregunta ontológica, la pregunta por el ser, el aúntico, el ser en cuanto ser, yo como ser, a la pregunta del ser, en la pregunta antropológica también, o sea, la pregunta del hombre, ya no del ser, sino del hombre, sobre el sentido de la vida por la cual ha de realizarse con asuntos con el sentido de todo lo existente o del destino de la humanidad, de la vida humana. En esta perspectiva se realizará un ejercicio de introspección, ¿cierto? De reflexión individual alrededor de las siguientes preguntas. Sencillo, ¿de dónde vengo yo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué soy yo y no otro? ¿Sí? Cada uno de ustedes deberá responderla en su cuaderno. Vamos a salir con 3 líneas, hermano. No, porque ustedes ya están en 11, tienen la capacidad de crear más. ¿Listo? Y a esta pregunta puede narrarlo en una página, esas 3 preguntas en una hojita de su cuaderno, pone conducta, la fecha en que nos vamos a ver, ¿cierto? Conducta de entrada, fecha, si nos vemos, por ejemplo, el martes, es el caso del 11-2 y 11-4, entonces pone 5, conducta de entrada. Nos vemos ese día, conducta de entrada. ¿De dónde vengo yo? De mi mamá y mi papá. Ah, bueno, sí. Del espermatozoide de mi papá. ¿Sí? Seguro que usted viene, pues sí, venimos, biológicamente venimos de ahí. Biológicamente. ¿De dónde vengo yo? Del fruto del amor. Ay, del fruto del amor de mis padres. De una pasión. Puede que sí, ¿cierto? Pero ¿de dónde vengo? De una familia, no sé cómo lo puede arreglar. ¿Para dónde voy? Para adelante. Listo, para adelante, va para adelante. Para viejo, listo, va para viejo también. Pero ¿para dónde? ¿Qué quiero? ¿Quién soy yo y por qué soy yo y no otro? Porque soy el espermatozoide ganador. Ah, bueno, chévere, bonito. Pero vaya más allá. ¿Listo? Bien redactado, respondiendo a esas preguntas. Y entonces en una cuarta, esas 3 preguntas en una hoja, bien hecha, ¿cierto? Un párrafo no de 3 líneas, sino unas 6 líneas, 8 líneas, hasta 10 líneas, porque ustedes están 11. ¿Listo? Si no tiene más de 5 líneas, no me envíe foto. 6 líneas bien redactadas por cada pregunta a esas 3 cositas y súmele, por favor. Entonces, este cuarto, ¿cuál es su historia de vida? En una página o página y media, lo que se le vaya, narre su historia de vida. ¿Cuál es su historia de vida? Nárrela. Ah, profe, mi autobiografía, algo así como su autobiografía. Va a narrar su autobiografía. Nárrela en tercera persona, nárrela en modo personal, como lo quiera, narre su autobiografía. ¿Listo? Narre su autobiografía. Esa es su historia de vida. Mi historia de vida. Si le quiere hacer dibujos, gráficos, maravillosos. El año pasado también lo hice el ejercicio y salió varios libros muy bonitos. Varios estudiantes, como 2 de 11, llevaban su agenda, sus diarios, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Su, ¿Su qué? Su diario, y llevaban ahí todo plasmado. Y esa era su historia de vida. Y ella llegó con ese trabajo, una chica. 2 chicas llegaron con ese es su diario y lo tenían todo plasmado. Esa es su historia. ¿Usted se preocupa por su historia? ¿Usted está haciendo historia? Ahí les digo. ¿Usted hace historia? Súmele eso también, respóndala. Otra. Tiene 3 y está 4. ¿Usted hace historia? ¿Cómo está haciendo historia? 5. Y 6, con la de su historia de vida. Narre su historia de vida. 6 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué soy yo y no otro? ¿Estoy haciendo historia? Y se me olvidó la otra que le dije. ¿Listo? Tienen 5 preguntas y por favor, su historia de vida. Ese sería el ejercicio para esta semana de conducta de entrada. Yo habilito el espacio para subirlo. ¿Listo? Sean buenos, yo habilito el espacio por Classroom. Sean buenos, sean felices, pórtense bien. Felicidades, buena semana. Dios bendiga.